El sol caía a plomo sobre el árido paisaje, pintando las polvorientas llanuras de Arizona con tonos rojizos y anaranjados. Clara, con su vestido gastado y el pelo recogido en un moño desaliñado, caminaba entre las tumbas de los cactus, revisando su pequeño huerto. La soledad era una compañera constante, un silencio tan denso que a veces le dolía en los oídos. La muerte de su marido, un año atrás, le había dejado una herida abierta en el alma, un vacío que solo la compañía de las plantas parecía llenar un poco. Un quejido agudo débil la interrumpió. Clara se tensó, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Se quedó inmóvil, escuchando atentamente. El sonido venía del fondo del barranco, desde una zona de sombra profunda donde las sombras se estiraban como garras. El miedo, frío y punzante, se apoderó de ella, pero la curiosidad, más fuerte, la impulsó a acercarse lentamente, con cautela. Entre las piedras y la maleza, vio un hombre, un indio apache. Su cuerpo inerte yacía junto a un pequeño arroyo. Tenía un corte profundo en el brazo, sangrando abundantemente. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Clara sintió una punzada de compasión, una mezcla extraña de miedo y pena. No era un bandido, ni un enemigo. Era simplemente un hombre herido, indefenso. Un hombre que necesitaba ayuda. El riesgo era enorme. Ayudar a un apache en esas tierras podía significar la muerte, o peor aún, la tortura. Los rumores de represalias contra los que se atrevieran a ayudar a los indios eran constantes, pero la imagen del hombre herido, su vulnerabilidad, la conmovió profundamente. La compasión superó al miedo, aunque solo por un instante, pero ese instante fue suficiente. Clara sabía que tenía que ayudarlo, a pesar de las consecuencias. Era una decisión que cambiaría su vida para siempre, un secreto que debería guardar con su propia vida. Clara, con manos temblorosas pero decididas, comenzó a limpiar la herida de Tlechay. El agua del arroyo corría fresca sobre la tierra reseca, mientras ella limpiaba la sangre coagulada con un paño húmedo. El aire olía a polvo, a tierra seca y a la sangre cobriza del apache, un olor metálico que le arreciaba las fosas nasales. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, como el martillo de un relojero. La desconfianza era palpable, un muro invisible entre ellos. Él la miraba con ojos penetrantes, oscuros y profundos como pozos sin fondo, ojos que habían visto la muerte de cerca y que ahora buscaban la salvación. No hablaba, no se quejaba, solo miraba. Un silencio que hablaba de mil cosas: desconfianza, dolor y tal vez una pizca de esperanza. Clara, a su vez, sentía una mezcla de miedo, compasión y una extraña fascinación por el hombre tendido ante ella, su cuerpo fuerte y esculpido por el sol del desierto. Un enemigo silencioso, un extraño herido, un vínculo inesperado, silenciosamente, comenzaba a tejerse entre ambos. Clara tenía pocas provisiones, pero compartió con él el poco pan y agua que le quedaba. El gesto era sencillo pero profundo. Tlechay lo aceptó con un mínimo movimiento de la cabeza. Sus ojos seguirían clavados en los de ella. Era como si buscaran respuestas en lo más profundo de su mirada. La necesidad de sobrevivir, sin embargo, era un lazo más fuerte que cualquier prejuicio. Una silenciosa camaradería nacida de la adversidad y la necesidad florecía lentamente entre una viuda blanca y un guerrero apache herido. La noche llegó con el silencio del desierto, profundo y misterioso. Las estrellas, brillantes y distantes, parecían observarlos desde la inmensidad del cielo. Clara se sentó junto a Tlechay, observando su respiración irregular, escuchando atentamente el ritmo lento de su corazón. El miedo todavía la acosaba, pero una nueva sensación, más sutil, más potente, comenzaba a crecer en su interior. ¿Podría un vínculo nacer del enemigo? ¿Podría el amor silencioso, sin palabras, florecer en medio de la desconfianza y la desesperación? El rostro de Clara se contrajo, una mueca de dolor que apenas disimuló. Sus ojos, normalmente brillantes, se oscurecieron, como si una nube gris hubiera cubierto el sol. Un suspiro escapó de sus labios, un gemido silencioso que apenas era audible. El recuerdo, vívido y doloroso, la golpeó con la fuerza de una ola. La imagen de su esposo, John, yaciendo inerte en el suelo, su cuerpo ensangrentado, la vida abandonándolo lentamente. La viudez, una herida que el tiempo no parecía cicatrizar. La soledad, después de la tragedia, había sido su constante compañera. La mirada de la gente del pueblo, siempre inquisitiva, a veces hostil, la había hecho sentir como una paria, marginada,
excluida, relegada a la sombra. Su vida, antes vibrante y llena de esperanza, se había reducido a un pequeño espacio, marcado por la ausencia y el dolor, un espacio donde cada día era una lucha contra la tristeza, una batalla que parecía no tener fin, un vacío que parecía insaciable. Mientras tanto, en la mente de Telchaí, imágenes de la guerra surgieron como fantasmas. El rostro de su hermano, asesinado a traición por un miembro de su propia tribu, le quemaba la memoria. La traición, el dolor, la necesidad de venganza, todo se mezclaba en un torbellino de emociones turbulentas. El peso de las decisiones pasadas, de las batallas perdidas, pesaba sobre sus hombros con la fuerza de un titán, una sombra oscura que ensombrecía incluso su presente. Pero en el silencio compartido, en el cuidado mutuo, algo inesperado sucedió. El dolor, la pérdida, la traición, todo resonaba en ambos, creando un vínculo invisible pero inquebrantable. Clara vio en Telchaí la misma vulnerabilidad que sentía en su propio corazón, y él, en ella, una inesperada muestra de compasión. El dolor compartido fue el puente, la conexión que trascendió la barrera de la cultura y del odio, construyendo una base para una comprensión silenciosa, pero genuina. Un rumor, como una serpiente rastrera, comenzó a deslizarse entre los vecinos, susurros en las tiendas, miradas furtivas desde las ventanas, comentarios velados en la iglesia. La presencia de Telchaí, aunque escondida, había comenzado a generar desconfianza. La frágil paz que Clara había construido se tambaleaba, amenazada por la sospecha y el miedo. ¿Cuánto tiempo podrían mantener su secreto a salvo? ¿Cuánto tiempo antes de que la verdad, como un rayo, rompiera la calma? Los cazadores de recompensas, esos buitres del desierto, ya estaban en la zona. Sus caballos, agotados pero implacables, seguían el rastro del apache herido. Clara los vio desde lejos, sus siluetas oscuras contrastando con el brillo del sol. El miedo se apoderó de ella, frío y penetrante como una daga. Sabía que su secreto estaba en peligro, y que el tiempo se le agotaba. ¿Podría proteger a Telchaí? ¿Podría mantenerlo a salvo de esos hombres despiadados? La tensión se adueñó de la pequeña casa de Clara. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, sonaba como un aviso. El silencio, antes reconfortante, se había convertido en un enemigo que acechaba en las sombras. Telchaí, más débil, percibía el peligro también. Sus ojos oscuros y penetrantes seguían a Clara, captando su miedo. La conexión entre ambos se había fortalecido, pero la amenaza exterior era ahora demasiado palpable, demasiado real. Su frágil paz estaba a punto de romperse. Los días se convertían en una agonizante cuenta atrás. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día. La tranquilidad del desierto había sido reemplazada por una constante sensación de peligro. El pequeño oasis de paz que Clara y Telchaí habían creado estaba en peligro de ser tragado por la oscuridad. ¿Lograrían escapar de las garras de la sospecha y la violencia? El futuro se mostraba incierto, una tempestad a punto de desatarse. Un día, mientras Clara limpiaba la herida de Telchaí, él le ofreció un pequeño regalo, una pluma de águila, cuidadosamente conservada. El gesto fue simple, casi imperceptible, pero cargado de significado. Era un símbolo de respeto, de confianza, un reconocimiento silencioso de su compasión y su valentía. En ese instante, Clara sintió que la barrera de la desconfianza comenzaba a resquebrajarse. Clara, por primera vez, comenzó a ver más allá de la apariencia física de Telchaí, más allá del estereotipo del guerrero apache. Vio su vulnerabilidad, su dolor, su silencio que hablaba de un pasado tortuoso. Vio en él a un ser humano, igual que ella, marcado por la pérdida y la adversidad. La compasión que había sentido inicialmente se transformó en algo más profundo, un entendimiento que trascendía las diferencias culturales. El pequeño acto de generosidad había roto el hielo, derritiendo parte del muro de desconfianza que los separaba. Un simple gesto, una pluma de águila, había sido suficiente para cambiar la dinámica de su relación. Un destello de esperanza, como una pequeña flor abriéndose camino entre las rocas, floreció en el corazón de Clara. Era un indicio de que quizás incluso en medio del peligro y la desesperación, el amor y la redención eran posibles. El miedo seguía latente, la amenaza inminente, pero la nueva comprensión cambió el panorama. La presencia de Telchaí, antes perturbadora, se percibía ahora con una nueva luz, una luz de esperanza. Clara sentía una extraña serenidad. Un pequeño gesto, una pequeña pluma de águila, había sido el catalizador de un cambio profundo.
el inicio de un viaje lleno de incertidumbre, pero también de una inesperada posibilidad, un vínculo construido sobre la adversidad y un respeto recién nacido. Una tarde, mientras Clara vendaba la herida de Tlechay, sus miradas se encontraron. No fue un encuentro casual, sino una conexión profunda, un intercambio silencioso que trascendió las palabras. En esos ojos oscuros, Clara vio un reflejo de su propio dolor, pero también una incipiente esperanza, un atisbo de algo más allá de la supervivencia. Un sentimiento cálido, inesperado, comenzó a flotar en el aire, como el perfume de las flores silvestres después de la lluvia. Fue un instante, un breve intercambio de miradas, pero fue suficiente. En ese silencio cargado de emociones, algo nuevo brotó entre ellos. No era amistad, ni compasión, era algo más profundo, más intenso. Era el comienzo de un amor silencioso, un amor que no necesitaba palabras para expresarse, un amor que desafiaba las diferencias culturales y los prejuicios sociales, un amor que florecía en medio de la adversidad, como una planta resistente que se abre paso entre las piedras. El amor silencioso es el lenguaje del corazón, un idioma que trasciende las barreras del idioma y la cultura. Era un lenguaje de miradas, de gestos, de silencios cómplices. Era un idioma que Clara y Tlechay estaban aprendiendo a dominar, un idioma que hablaba de un afecto creciente, de una comprensión profunda, de un vínculo indestructible, un vínculo que se fortalecía día a día, desafiando la violencia del exterior y los prejuicios de la sociedad. En medio de la amenaza inminente, en el corazón de la desconfianza y el miedo, florecía una flor inesperada, un amor silencioso, profundo y verdadero, un amor que desafiaba todas las convenciones, todas las barreras, un amor que podría ser su salvación, o su perdición. Podría este amor, nacido en la adversidad, resistir la tormenta que se avecinaba. El futuro era incierto, pero el amor que se estaba creando era real, tangible, palpable, un faro de esperanza en medio de una oscuridad casi total. El golpe en la puerta resonó como un trueno en el silencio de la tarde. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía, con una certeza escalofriante, que su secreto había sido descubierto. Los rostros severos de los hombres armados, sus ojos penetrantes, se reflejaron en la ventana. No había tiempo para dudas, ni para lamentaciones. Era hora de huir, de desaparecer en la inmensidad del desierto. Era una fuga desesperada, una carrera contra el tiempo y contra la muerte misma. Tlechay, a pesar de su debilidad, se levantó con una fuerza sorprendente. Clara lo ayudó a montar en su viejo caballo, mientras las balas silbaban cerca. La huida fue una locura, una carrera frenética a través de las áridas llanuras. El polvo se levantaba en nubes espesas, oscureciendo el sol. Detrás, la persecución era implacable, los jinetes galopando con una fiereza salvaje. El desierto, antes silencioso y apacible, se había convertido en un escenario de desesperación y violencia. El amor, en esos momentos de peligro extremo, se manifestó como una fuerza sobrenatural. Impulsaba a Clara y Tlechay a superar obstáculos que parecían imposibles. Les daba la fuerza para continuar, para resistir el dolor, para esquivar las balas, para no perder la esperanza. Era un lazo invisible, pero inquebrantable, que los unía en medio del caos y la desesperación, un amor que los empujaba hacia adelante, con un ímpetu desmesurado. El sol ardía como un infierno en el cielo, el viento azotaba sus rostros con furia, y la sed apretaba sus gargantas con fuerza. El cansancio era aplastante, el miedo, omnipresente, pero el amor que los unía era un faro que iluminaba su camino, una fuerza que no se rendía. En medio del desierto inhóspito, Clara y Tlechay se enfrentaban a la prueba definitiva de su amor. ¿Sería este amor, nacido del encuentro improbable, lo suficientemente fuerte como para llevarlos a la salvación? El cielo, antes azul intenso, se oscureció repentinamente. Un viento gélido azotó sus rostros, trayendo consigo el olor a tierra mojada y a tormenta. Las nubes, oscuras y amenazantes, se arremolinaban en el horizonte, presagiando una descarga eléctrica inminente. Clara y Tlechay, exhaustos y empapados, buscaron refugio desesperadamente. La tormenta, salvaje e imponente, parecía querer devorarlos. Una pequeña cueva oculta entre las rocas se convirtió en su inesperado refugio. El viento ululaba como un coyote enloquecido, la lluvia golpeaba contra las piedras con fuerza, y los truenos retumbaban en el aire. Clara y Tlechay se apretujaron juntos para entrar, buscando protección y consuelo mutuo. La intimidad de la cueva, reducida a lo esencial, se convirtió en un espacio de refugio, donde sus miedos y ansiedades se unían.
donde sus cuerpos se abrazaban para calmar el frío y la incertidumbre. En la oscuridad de la cueva, rodeados por el rugir de la tormenta, la confianza entre Clara y Tlechay se fortaleció. El silencio, antes cargado de desconfianza, ahora se sentía diferente. Era un silencio cómplice, un silencio que hablaba de una conexión creciente, era un silencio que permitía que el afecto silencioso, la comprensión y el respeto mutuo se afianzaran entre ellos. La tormenta exterior se convertía en un símbolo de la tormenta interna que ambos llevaban en su interior, purificadora y renovadora. Cuando la tormenta amainó, el sol salió tímidamente, pintando el cielo con una paleta de colores suaves. Clara y Tlechay salieron de la cueva, renovados, transformados. La lluvia había limpiado el paisaje, la tormenta había purificado sus almas, el miedo seguía presente, la amenaza también, pero la experiencia compartida les había dado algo más, una confianza más profunda, un amor más solidificado, un vínculo que había resistido la prueba más extrema, una nueva esperanza, nacida en medio de la tormenta. La tranquilidad después de la tormenta fue efímera. Un grito desgarrador rasgó el silencio matutino. Era el grito de un hombre herido, un grito que resonaba con la amenaza del pasado. Tlechay, pálido y tenso, reconoció el grito. Era la voz de uno de los hombres a los que había herido en su huida. El pasado, en forma de venganza, había regresado para perseguirlo. El tiempo de paz había terminado. Desde las sombras emergieron tres figuras, montadas en robustos caballos. Sus siluetas se destacaban contra el resplandor naciente del sol, creando una imagen ominosa y amenazante. Llevaban armas, sus rostros ocultos por sombreros de ala ancha y un aire de implacable determinación. Eran los hombres que buscaban venganza por las heridas sufridas y habían encontrado a su presa. La calma se desvaneció, dando paso a una tensión palpable, un peligro que envolvía a Clara y Tlechay. Clara, sin dudarlo, tomó un rifle que guardaba en su pequeño rancho. Su mano, antes delicada, ahora se aferraba con fuerza al arma, firme y decidida. El miedo era una presencia inmensa, pero la determinación de proteger a Tlechay era aún mayor. Su valentía, inesperada, asombrosa, superó la barrera del miedo. Con una precisión sorprendente, Clara disparó, apuntando con una destreza increíble. Los disparos resonaron en el silencio del desierto, interrumpiendo la calma mañanera. Las balas volaban, creando un caos inesperado. Clara, con la precisión de un francotirador experimentado, protegió a Tlechay. Su valentía, antes escondida, había salido a la luz. Su determinación, asombrosa, era una respuesta audaz ante la amenaza. Su amor por Tlechay había desatado una fuerza que ella misma desconocía. El pasado de Tlechay había regresado, pero Clara, con su inesperada valentía, se había interpuesto en su camino. El enfrentamiento fue inevitable. Los tres hombres, sedientos de venganza, rodearon a Clara y Tlechay. Sus rostros, endurecidos por el odio y la crueldad, expresaban la intención de ajustar cuentas. Las armas brillaban bajo el sol implacable, amenazantes y letales. El aire se cargó de tensión, denso y pesado, como si el propio desierto contuviera la respiración, anticipando el derramamiento de sangre. Los disparos comenzaron, creando una sinfonía caótica de ruido y muerte. Balas silbaban cerca. La tierra se removía bajo el impacto de los casquillos. Tlechay, aunque herido, luchaba con desesperación, intentando proteger a Clara. Ella, con una valentía que la sorprendió a sí misma, disparaba con precisión y firmeza, buscando cubrir a su amado. Su amor por él era un escudo invisible, una fuerza que la impulsaba a enfrentarse a la muerte. Clara se lanzó delante de Tlechay, recibiendo un disparo en el brazo. El dolor fue agudo, punzante, pero la determinación de la viuda no se quebró. Su amor por Tlechay era más fuerte que el dolor, más fuerte que el miedo. Era un amor incondicional, un amor que la impulsaba a sacrificarse por el hombre que amaba, sin dudar, sin vacilar. En ese instante, su amor se transformó en un acto de valentía suprema. El sacrificio de Clara conmovió a Tlechay, su amor incondicional lo inundó, con renovada fuerza, y con el grito silencioso de la desesperación y el dolor, Tlechay se enfrentó a sus enemigos. La lucha continuó, una prueba de fuego que definiría el destino de ambos. Clara había demostrado su amor a través del sacrificio, la prueba de fuego había comenzado, y el resultado era incierto, pero una cosa estaba clara, su amor les daría la fuerza para seguir adelante. El silencio que siguió al tiroteo fue ensordecedor. Clara, con el brazo ensangrentado,
se aferraba a Telechai, quien la sostenía con fuerza. El dolor físico era intenso, punzante, pero el alivio de haber sobrevivido era aún mayor. Ambos estaban heridos, marcados por la batalla, pero vivos. Habían superado la prueba de fuego, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, serían un recordatorio imborrable de esa lucha. Clara limpió y vendó su herida con manos temblorosas pero decididas. El dolor era una presencia constante, un recordatorio físico de la batalla, pero también un símbolo de su valentía. Observó la herida de Telechai, más profunda y grave que la suya, y sintió una punzada de culpa. Ella lo había protegido, pero ambos habían sido golpeados por el pasado. La sanación sería larga y difícil, un proceso que requería paciencia, cuidado y sobre todo tiempo. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y lenta recuperación. Clara, apoyada en la fortaleza de Telechai, y él, fortalecido por su amor, comenzaron el largo proceso de sanación. Las heridas físicas se fueron cerrando poco a poco, dejando cicatrices que serían un testimonio de su valentía y su amor. Pero las heridas emocionales eran más profundas, más difíciles de curar. El pasado, con sus sombras alargadas, parecía seguir acechándolos. Sin embargo, en medio del dolor, un nuevo comienzo se perfilaba en el horizonte. El amor que compartían, fortalecido por la adversidad, se convertía en el motor de su sanación. La cicatriz en el brazo de Clara era un recordatorio del peligro que habían enfrentado, pero también un símbolo del amor incondicional que los unía. El proceso de sanación, tanto física como emocional, era largo y arduo, pero ambos sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Un nuevo camino comenzaba. A pesar de las cicatrices físicas y emocionales, Clara y Telechai encontraron refugio en el amor que habían construido juntos. Su pequeño rancho, antes un símbolo de soledad, se había transformado en un santuario, un espacio donde la ternura y el cariño superaban el miedo y la incertidumbre. El amor, ese lazo invisible pero indestructible, los mantenía unidos, dándoles la fuerza para enfrentar los desafíos que aún les esperaban. La vida, después de la tormenta, no fue fácil. La desconfianza de algunos vecinos seguía latente, y la amenaza de nuevas represalias siempre estaba presente. Pero Clara y Telechai habían aprendido a apoyarse el uno en el otro, a encontrar fuerza en su vulnerabilidad. Su amor era un refugio sólido, una base sobre la cual construir una nueva vida, una nueva esperanza que se abría camino entre las sombras del pasado. El amor que compartían no era solo un sentimiento, sino una fuerza vital. Los impulsaba a seguir adelante, a enfrentarse a sus miedos, a reconstruir sus vidas. Clara, antes una mujer solitaria y llena de tristeza, había encontrado una nueva razón para vivir, un nuevo propósito. Telechai, marcado por la violencia y la venganza, había encontrado un espacio de paz, un lugar donde sanar y dejar atrás el pasado. Aunque el camino estaba lleno de desafíos, Clara y Telechai se enfrentaban a él juntos, unidos por un amor que superaba cualquier obstáculo. Una nueva vida estaba floreciendo, una vida tejida con los hilos de la esperanza y el amor. Era un futuro incierto, pero lleno de posibilidades, un futuro donde el amor y la redención eran las semillas que daban vida a un nuevo comienzo. Un nuevo capítulo estaba escrito, lleno de retos y promesas. El cambio fue gradual, casi imperceptible al principio. Un saludo tímido, una mirada menos hostil, un gesto de ayuda inesperada. La comunidad, inicialmente recelosa, comenzó a observar a Clara y Telechai con ojos diferentes. Habían visto su valentía, su resistencia, su amor silencioso, un amor que trascendía las barreras culturales y sociales, un amor que era un testimonio de la fortaleza del espíritu humano. Los niños, siempre más sensibles a las emociones, fueron los primeros en romper el hielo. Se acercaban a Telechai con curiosidad, con una inocencia que derretía la desconfianza. Le ofrecían sus juguetes, compartían sus juegos, olvidando las diferencias de raza y cultura. Su aceptación espontánea, sin prejuicios, marcó un punto de inflexión, un cambio profundo en la percepción de la comunidad hacia el guerrero apache. Poco a poco, la desconfianza inicial fue reemplazada por la admiración y el respeto. Los vecinos comenzaron a reconocer la fuerza y la dignidad de Telechai, su valentía silenciosa. Clara, que había sido una marginada, ahora era vista con respeto. Su amor por Telechai, su defensa incondicional, había superado las barreras de prejuicio, demostrando que el amor verdadero es más poderoso que el odio y la intolerancia. La aceptación no fue total ni inmediata, pero fue un comienzo lleno de esperanza, un nuevo capítulo en la vida de Clara y Telechai.
El amor que compartían había sido la fuerza impulsora, la luz que había atravesado la oscuridad, un amor que había superado las barreras de raza y prejuicio, demostrando que el corazón humano, a pesar de todo, puede encontrar su camino hacia la redención y la armonía. Un futuro más esperanzador se abría para ambos. El eco del silencio, que antes había sido un símbolo de soledad y miedo, ahora resonaba con un significado diferente. Era el silencio de la comprensión, el silencio de la aceptación mutua. Clara y Tlechay habían encontrado su lugar en la comunidad, no a través de palabras sino a través de acciones, a través de un amor que hablaba más fuerte que cualquier prejuicio. Su historia, inicialmente un secreto que debían proteger a toda costa, se había convertido en un ejemplo, un testimonio del poder del amor para superar las diferencias. El amor silencioso entre una viuda blanca y un guerrero apache, antes considerado un escándalo, ahora era visto como una fuerza excepcional, un símbolo de esperanza y redención. El silencio, antes amenazante, se había convertido en un eco de paz. La aceptación no borró el pasado, ni eliminó las cicatrices, pero cambió su significado. Las heridas físicas y emocionales seguían ahí, pero ahora se veían con una perspectiva diferente. Eran marcas de un viaje doloroso, pero también símbolos de una transformación profunda, una transformación impulsada por el amor y la resiliencia. El silencio era ahora un testigo del amor que los había salvado, un eco de la paz que habían encontrado. Su historia era un recordatorio de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados, que puede superar las barreras del odio y la intolerancia. Era un testimonio del poder del espíritu humano para encontrar la redención, incluso en medio de la adversidad. El eco del silencio, el silencio del amor, resonaba en la comunidad, un mensaje de esperanza y un canto a la sanación del alma, un testimonio a la fuerza del amor silencioso. Un nuevo amanecer pintó el cielo con tonos rosados y dorados. Clara y Tlechay, sentados en el porche de su rancho, observaban el paisaje renovado. El huerto, antes descuidado, ahora florecía, lleno de vida y color. Era un reflejo de su propia transformación, un símbolo de su nuevo comienzo. El pasado, con sus sombras y sus heridas, ya no era un obstáculo, sino una lección aprendida, un peldaño superado en su camino hacia la felicidad. Juntos construían un futuro lleno de esperanza. Trabajaban la tierra, compartían sus sueños, cultivaban su amor, habían encontrado la paz, no en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos. La aceptación de la comunidad había sido un bálsamo para sus almas, un reconocimiento del poder de su amor, un amor que había superado las barreras sociales y culturales. El amor silencioso entre Clara y Tlechay era un testimonio del poder de la compasión, de la capacidad del corazón humano para superar el odio y la intolerancia. Habían encontrado la redención no solo en su relación, sino en la aceptación de su comunidad. Sus cicatrices eran un recordatorio de su pasado, pero también un símbolo de su fuerza y su amor. Su historia es un faro de esperanza en el vasto y a veces cruel desierto de la vida. Es una historia de amor, de resiliencia, de redención. Es una historia que nos recuerda que incluso en los lugares más inhóspitos, el amor puede florecer, la esperanza puede renacer, y un nuevo amanecer puede llegar, incluso después de la oscuridad más profunda. ¿Quieres saber qué les depara el futuro? ¿Te gustaría escuchar más historias de amor y redención en el Viejo Oeste? Suscríbete a nuestro canal para no perderte la próxima.